Chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de microscopio. Vamos a hablar un poquito de microscopio óptico, microscopio electrónico. Una vez que terminemos de hablar del óptico y el electrónico, vamos a compararlo. ¿Sí? Siempre recuerden que nosotros, ¿por qué tenemos que hablar de microscopio? Porque las células, los tejidos, los organoides, los estamos viendo todo al microscopio óptico, por lo menos en esta materia que va a ser histología. ¿Sí? Bueno, acá tienen un ejemplo de un microscopio óptico. Este es el microscopio óptico de campo claro, que van a ver que es sobre lo que vamos a estar describiendo. ¿Sí? Fíjense cómo, si ustedes toman en cuenta el ocular, ¿sí? Estos objetivos, ahí encontramos lentes, ¿sí? Acá hay un tubito. ¿Por qué? Porque cuando uno describe lo que es el microscopio, ¿sí? Uno dice, bueno, mira, vamos a la definición, ¿no? ¿Qué es este microscopio? Uno dice, mira, es un sistema óptico centrado, ¿sí? Porque está representado por una sucesión de lentes convergentes hilvanados sobre un mismo eje óptico montura. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿esto qué permite? Que cada una de esas lentes recoja la imagen anterior y la aumente. ¿Se entiende? Y así voy aumentando la imagen. ¿Sí? Por eso es tan importante, ven cómo estaría centrado sobre un eje óptico. Muy bien, ¿qué pasa? Si uno comparase el ser humano, ¿no? Nuestro poder de resolución estaría más o menos en 0,1 milímetro. ¿Sí? Es como que nosotros podemos reconocer a, a 2 metros, más o menos, 1 millón de Armstrong. ¿Sí? Uno ve 1 millón de Armstrong y dice, bueno, ¿qué es esta unidad? Acuérdense que generalmente cuando uno ve el poder de un microscopio lo evalúa en Armstrong, pero chicos, la célula la vamos a ver en micras, los organoides, las membranas, ¿sí? Por ahí lo vemos en nanómetros, ¿sí? Para que ustedes tengan una noción yo voy a pasar de metro a milímetro, ¿sí? 3 lugarcitos. De milímetro paso a micras, 3 lugarcitos más. De micras paso a nanómetro, otros 3 más. Y de nanómetro a Armstrong hay un lugarcito más. Fíjense la cantidad, ¿sí? Eh, de lugares que hay, ¿no? Si tomamos en cuenta un metro, un milímetro, a lo que es el Armstrong, que es lo que vemos acá. Por eso aumenta tanto la imagen. Generalmente cuando nosotros hablamos de un microscopio, el microscopio me da una imagen real, aumentada e invertida. ¿Sí? Claro, es tan chiquitita esa porción que algunos, bueno, por ahí pueden cambiar en vez de real, te pueden decir virtual, porque bueno, la verdad que escaparía al límite resolutivo del ojo humano, ¿no? Acuérdense más o menos 1 millón de Armstrong, que representaría 0,1 milímetros. ¿Sí? Muy bien, entonces hablamos de ese microscopio. Vamos acá por cada parte. ¿Sí? El microscopio tiene parte mecánica, va a tener partes que tienen que ver con el aparato de la visión. Dentro de las partes mecánicas, ven acá donde está el uno, que es el pie lo que le brinda es sostén, ¿sí? A todo lo que es el microscopio. Después tengo esto que es la columna, el número 2. Esto le brinda sostén a casi todo el aparato, ya sea de iluminación, le va a dar sostén a los tubos, ¿sí? A la columna, al ocular. Muy bien. Por otro lado, ¿sí? Ese número 3 es el tubo, ¿sí? Fíjense que ahí es donde estamos centrando el eje óptico, ¿sí? ¿Por qué? Pues estoy centrando el ocular, que es el número 11 de lo que va a ser, por ejemplo, acá donde tienen el número 9, ¿sí? Que va a ser lo que es el objetivo. Generalmente para el ocular, ¿sí? Y el objetivo, tengan en cuenta unos numeritos, ¿sí? Yo voy a ponerlo general, pero, por ejemplo, el ocular viene generalmente 10x, ¿sí? Eso significa que aumenta 10 veces. Y dentro de bueno, yo lo voy a anotar acá, anoto varios, ¿sí? Pero, por ejemplo, los objetivos vienen 4x, puede venir 10x, algunos vienen 40x, ¿sí? Algunos llegan hasta 100. Pero ¿por qué es importante esto? Para que después vayamos viendo
lo que es la parte práctica para lo que es cuánto es lo que puede aumentar una pieza, ¿sí? Depende el ocular y el objetivo que tenga el microscopio, ¿no? ¿Qué pasa? Tengo dos tornillos, uno macrométrico, ¿sí? El macrométrico es como que da movimientos muy amplios, pero me permite que yo encuentre la pieza, ¿sí? Cuando lo estamos mirando. ¿Qué pasa? Después el tornillo micrométrico, que es el más chiquitito, hay microscopios que los tienen los dos juntos, ¿sí? Ese micrométrico lo que me va a dar es que con el macrométrico ya lo encontraron y acá me va a dar la nitidez, ¿sí? De la pieza. Muy bien. El número 6 que ven ahí, ¿sí? Es la platina. La platina lo que hace es como una placa, ¿sí? Bastante cuadrada, rectangular, que lo que me permite es, ahí nosotros vamos a apoyar el, la pieza, ¿sí? La pieza es ese famoso vidriecito donde ustedes van a ver que se llama ese vidrio, es el portaobjeto, donde se pega la pieza y después lo cubrimos con otro vidriecito, eso se llama cubre objeto, ¿sí? Donde se apoya en la platina, ¿sí? Y por debajo de la platina, que está la subplatina, ahí vamos a tener todo lo que tiene que ver con el aparato, mucho del aparato de iluminación, lo que es por ejemplo, el condensador, el portacondensador, los aros, los filtros, ¿sí? Y bueno, en este tipo de microscopio que uno les puso acá, ¿sí? Estaría ahí tipo un espejo. Esto es bastante viejo. Hoy tengo una fuente de luz, ¿sí? Varía la fuente de luz hoy entre los distintos tipos de microscopio. Y por otro lado, el 10 que es el revólver, es lo que nos va a permitir a nosotros cambiar el tema de los objetivos. Piensen más o menos en, eh, cada microscopio trae por lo menos tres, ¿sí? Hay algunos que traen menos, pueden traer dos, pero generalmente traen tres. Lo más común es que traiga el de 4X, el de 10X y el de 40X, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, nosotros como partes, ¿sí? De las que tenemos acá, podemos hablar de que tenemos partes que son de tipo ópticas o que tienen que ver con el aparato de iluminación, ¿sí? Esas partes ópticas donde tengo los lentes, que es el ocular y el objetivo, ¿sí? Y por otro lado, todo lo que es la iluminación, chicos, depende primero de la fuente de luz. Varía mucho o varió mucho a lo largo del tiempo. Puede ser luz de ambiente, puede ser un espejo, puede ser una luz eléctrica, ¿sí? Puede ser luz ultravioleta, va cambiando el tipo de microscopio. ¿Qué pasa? Después tengo lo que es el condensador, los diafragmas, los portafiltros, el portacondensador. Todo esto lo que hace es permitir, ¿sí? Lo que va a ser el pasaje de luz, cómo incide la luz en el objeto, ¿sí? Por eso es importante conocer alguna de las fuentes, ¿sí? O las partes ópticas de un microscopio. Pues cambia entre un microscopio óptico y un microscopio electrónico. Muy bien. ¿Qué es lo que me determina a mí el poder de un microscopio? ¿Sí? Por un lado, lo que es el poder de resolución. ¿Sí? Poder de resolución es la capacidad que tenga un microscopio de diferenciar dos puntos próximos como separados. ¿Sí? Que los dos puntitos estén cerquita y nos podamos ver como que son dos puntos y no que es uno solo. La distancia entre esos dos puntos es el límite de resolución. Quiere decir que el poder de resolución es inversamente proporcional, ¿sí? Inversamente proporcional a lo que es el límite de resolución. Es decir, yo podría poner así, fíjense, vamos a hacer algo bastante fácil para que lo vean. Tienen que hacer ahí. Sí, después yo ya lo voy a ir completando. Así se dan cuenta y comparamos entre ellos, ¿no? Es decir, cuando uno ve, hacemos así, entonces, uno que decía, mirá, ten en cuenta que hasta ahora, ¿no? Poder de resolución es inversamente proporcional al límite de resolución, ¿sí? ¿Qué pasa?
Cuando uno ve la la apertura numérica es la cantidad de rayos que pasan por el diafragma iris, ¿sí? Es decir, mientras más rayos pasen, mejor va a ser el poder de resolución de un microscopio, ¿no? ¿Qué pasa? Esto está regulado por filtros, por los diafragmas, pero a mí me interesa, ¿sí? Que generalmente en los objetivos vienen unos numeritos, unas siglas que dice, por ejemplo, 0,60, 1,10. ¿Qué significa eso? En una apertura numérica, cuando uno tiene un número que va a ser menor a uno, significa que pasan menos del 100% de los rayos, y entonces estoy hablando de un objetivo seco. En cambio, si yo veo una numeración que dice mayor a uno, yo dije 1,10, esto me está indicando que pasa más del 10%, más del 100% de los rayos, o que pasan el 100% de los rayos. ¿Qué pasa? Eso me está indicando que es un objetivo húmedo o de inmersión en el cual nosotros para visualizar la pieza vamos a tener que poner unas gotitas, ¿sí? Que eso es el aceite de cedro. ¿Está claro? Muy bien. Y después lo otro, que esto es una característica, chicos, del haz lumínico, es la longitud de onda. ¿Sí? La longitud de onda tiene que ver con la longitud de onda de, el haz de luz. ¿Sí? Nosotros, a menor longitud de onda, mayor es el poder de resolución de un microscopio óptico. ¿Estamos? Significa esto. El poder de resolución es inversamente proporcional al límite de resolución y la longitud de onda y va a ser directamente proporcional a la apertura numérica. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta por las dudas, ¿sí? Como para ver eh, las características. ¿Cuánto es el poder de resolución? Vamos a poner acá. De un microscopio óptico. Generalmente uno dice, mira, son 2000 Armstrong. Que esto es lo mismo, yo lo voy a poner en nanómetros, porque pues generalmente hablamos mucho de nanómetros, ¿sí? Que 200 nanómetros. Vos me decís, ¿por qué lo pusiste en nanómetros? Porque cuando uno ve a organoides, cuando uno estudia la membrana, generalmente lo hablo en nanómetros. ¿Está claro? Ténganlo en cuenta, esto es de un microscopio óptico, principalmente el microscopio óptico de campo claro. Esto lo que uno está describiendo es microscopio óptico de campo claro. Muy bien. Por otro lado, ¿sí? Uno dice, bueno, vos me hablaste del haz de luz, chicos, no necesito, por lo menos ahora, ¿sí? Pero bueno, ustedes saben que hay luz visible, luz invisible, ¿sí? Hay luz que es visible, la verdad que al ojo humano, hay otras que no, y depende mucho de la longitud de onda, ¿sí? No nos interesa, por lo menos para histología, sí va a ser un poquito más para la física, pero recuerden que a menor longitud de onda, mayor poder de resolución de un microscopio óptico. Muy bien, entonces, ¿qué pasó? Yo tengo ese microscopio óptico con ese poder de resolución. Entonces lo que hicieron fue tratar de ir mejorándole algunas cosas con la finalidad de que nos aporte más datos. ¿Sí? Por ejemplo, dijeron, bueno, mira, sale el microscopio óptico, pero de campo oscuro. ¿Sí? Entonces, decir, bueno, ¿cómo funciona ahí? Mira, esto genera un campo oscuro, ya que bloquea los rayos centrales, permiten que vayan los rayos periféricos, entonces genera como un campo oscuro donde cuando impacten esos rayos de luz sobre la pieza, brillará en el espacio, ¿sí? Ahí en ese campo oscuro. Bien, ¿para qué me sirvió? Bueno, mira, este me sirvió para ver el treponema pallidum, que es el agente causal de la sífilis, y me sirve para ver los kilomicrones, que son esas gotitas de grasa en sangre, ¿sí? Después dijeron, bueno, vamos a mejorarlo un poquito, o vamos a cambiarle algo. Entonces salió el microscopio de fluorescencia, ¿sí? Usa una luz invisible que cuando impacta sobre la pieza se vuelve visible, ¿sí? Entonces ahí esto sirve mucho en histoquímica, por ejemplo. Después dijeron, bueno, a ver, vamos, cambiamos un poquito ese microscopio y dijeron, bueno, mira, sale la luz ultravioleta, ¿sí? Que esto usa luz ultravioleta, que lo que hace esa luz impactar sobre una película fotográfica. Chicos, esto sería como las máquinas de foto viejas, ¿sí? Que usaban un rollito que había que revelar, es bastante similar, ¿sí? Y que nos permite ver lo que son ácidos nucleicos.
Después aparece otro microscopio que es el de polarización. Este necesita una fuente que polarice la luz, un analizador, ¿sí? Que en realidad es como que la luz va vibrando, ¿sí? En diferentes planos hasta que impacta en la pieza y ahí, ¿sí? Vibra y se ve y después se analiza. ¿Qué pasa? Me permite ver componentes cristalinos, hueso, fibroso, músculo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y después vienen otros microscopios, ¿sí? Como el contraste de fase, que tiene que ver con el índice de refracción a las diferentes longitudes de onda. Eh, Sería parecido a lo que va a ser una ecografía, ¿sí? Y bueno, me permite ver células vivas, espermatozoides, me da información cuantitativa. El de interferencia me da masa por unidad de superficie, y el de barrido confocal hace cortes muy finitos, ¿sí? Me permite hacer una reconstrucción tridimensional de la pieza, ¿sí? Es un poquito, van mejorando, digamos, esos microscopios y bueno, cada uno me va a ir permitiendo ver estructuras diferentes, ¿sí? Esto como para que tengan una noción, lo que uno describe siempre cuando describe microscopio óptico, en realidad lo que estoy describiendo es el microscopio de campo claro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Vamos a comparar con lo que es el microscopio electrónico, ¿sí? Uno compara siempre al MO, al MET, ¿sí? Y dentro de ese MET es el microscopio electrónico de transferencia, ¿sí? Ustedes imagínense que yo tuve que generar muchos cambios en ese microscopio óptico para, ¿sí? Poder aumentarle el poder de resolución. Sí, ustedes para que tengan una noción, el microscopio electrónico de transferencia tiene un poder de resolución de 3 4 Armstrong. Y el de barrido es como un poquito mejor que el de transferencia, 1 2 Armstrong. ¿Sí? Me permite ver estructuras mucho más chiquititas. Pasa que, bueno, que hubo que cambiar varias cosas. Por ejemplo, la fuente de energía, que hoy usan filamentos de tuctenos incandescentes. Como, claro, acá hay corrimiento de electrones, no quiero que se desvíe, tiene que generar un alto vacío en el tubo, tiene que tener un alto voltaje de trabajo, ya no puedo usar como portaobjeto, ¿sí? Tuve que usar grillas de cobre, esto tiene que ver con los electrones, ¿sí? Tuve que reemplazar lentes, porque no puedo usar lente de vidrio, ¿sí? Tuve que usar bobinas electromagnéticas, necesito una pantalla fluoroscópica receptora que puede ser hasta igual que una pantalla fotográfica, es decir, hubo que hacer varios cambios, ¿sí? Para poder ampliar o aumentar muchísimo más la pieza y poder lograr ese poder de resolución de 3 4 Armstrong, ¿sí? Generalmente uno compara siempre lo que es el MO y el MET. Yo acá les dije un cuadrito, ¿sí? Para que, bueno, lo tengan y lo puedan comparar, ¿sí? Esto después copienlo. ¿Qué pasa? El microscopio óptico, ¿qué me permite ver a mí? La estructura. ¿Qué significa cuando yo te digo una estructura? ¿Me permite ver una célula? Sí, yo veo el núcleo, pero digo, es laxo denso. Miro el citoplasma, depende de las coloraciones, porque un microscopio óptico usa coloraciones, que es una característica importante. Puede ser acidófilo o basófilo, ¿sí? No me dice qué organoide hay. ¿Por qué? Porque no lo veo, ¿sí? Ahora, me permite ver células vivas, células enteras, ¿sí? Eh, por eso hablo de estructura. En cambio, si yo me voy a un microscopio electrónico, como aumentó mucho más la pieza, primero que no usan coloraciones. Ya se ve todo blanco y negro. Por otro lado, yo digo, vamos a ver la ultraestructura. Entonces, si voy a mirar el núcleo, digo, el núcleo presenta o eucromatina o heterocromatina, ¿sí? A ver, si al Mo era cromatina laxa, al Met va a ser eucromatina. Si al Mo era cromatina densa, al Met va a ser heterocromatina. ¿Está claro? Eso siempre hay correlación. ¿Qué pasa? Claro, en el citoplasma de la célula yo veo los organoides, entonces me contás, mirá, acá hay ribosomas, mitocondrias,
crestas transversales, longitudinales, es decir, me permite ver los organoides, más allá de que siempre haya una correlación entre lo que es eh, el microscopio óptico y el electrónico. Ahora, ¿cuál es el problema? Que veo células muertas, ¿sí? Generalmente se ven células muertas, recuerden siempre uno, microscopio óptico, poder de resolución, 2000 Armstrong. Microscopio electrónico, 3 4 Armstrong. ¿Sí? Acá tienen un cuadrito como para ir comparándolo y agréguenle estos pequeños detalles que uno les dijo. Y después, por otro lado, si ustedes se fijan, miren cómo realmente de dónde miraría uno, ¿sí? Cómo fue cambiando, ¿no? ¿Por qué? Yo veo, fíjense bien, en el primer caso, un microscopio óptico, sí, me interesa el primero y el segundo nada más, ¿sí? Yo digo, bueno, nosotros miramos desde acá arriba, ¿no? ¿Qué pasa? La fuente de luz está abajo. ¿Dónde yo apoyo la muestra? En la platina. Acuérdense, entonces, yo miro por el ocular, ¿sí? Después viene todo el tubito, veo el objetivo, ahí me va a dar el aumento, ¿sí? Miro lo que va a ser la pieza, ¿sí? Pero el haz de luz incide desde abajo, ¿está claro? Ahora, si nosotros tenemos, ¿sí? Un microscopio de tipo electrónico, ¿sí? En un microscopio electrónico, el de transmisión, ¿sí? Nosotros tenemos, bueno, la imagen nosotros vamos a verla en una pantalla fluoroscópica, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo tengo en una fuente, ¿sí? Pero en este caso la fuente es de electrones, ¿sí? De ahí voy a ir pasando esos haces de electrones, va a impactar sobre la muestra, objetivo, lente proyector y después lo veo en la pantalla. ¿Está claro? Fíjense cómo cambió, ¿sí? Cómo uno está observando en este caso, ¿sí? Entonces, y bueno, lógicamente que ya un microscopio electrónico barrido tengo una pantalla aparte donde uno termina viendo, ¿sí? Las características de la pieza. ¿Sí? Esto, bueno, es para que tengan una noción, ¿sí? De cómo es un microscopio óptico y un microscopio electrónico. En las facultades generalmente vemos un microscopio de tipo óptico, ¿está claro? Más allá de que pueda ser monocular o binocular, ¿sí? Eso depende de cuántos oculares tenga, eso va a depender, chicos, la facultad, pero en forma práctica, ¿sí? Ustedes acuérdense que la muestra la apoyo sobre la platina, ¿sí? Siempre recuerden que la propia muestra, el cubre objeto, tiene que ir hacia arriba, y después, ¿qué hago? Miro el ocular, ¿sí? En este caso, ¿sí? Ven que yo puse 10x, veo con qué objetivo estoy mirando. Si miro con el objetivo de 10x, estoy aumentando la pieza 100 veces. Si pongo el objetivo de 40, ¿sí? 40x, estaríamos aumentando la pieza 400 veces, ¿sí? Es una forma fácil y práctica de ver, ¿sí? A cuánto estamos aumentando la pieza, ¿sí? Está bueno. Está la primera clase, chicos, de microscopio. ¿Sí? Para que tengan una generalidad de todo y después lo que vamos a hacer en la próxima clase ya es ver lo que es los métodos de examen microscopio, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo se prepara la pieza, ¿sí? Para que la veamos al microscopio. Así que bueno, acá damos por culminada esta clase y nos estamos viendo en la próxima. Nos vemos.